¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Esta sería la clase del lunes 11 de mayo del 2020 para los alumnos del, Dios mío, para los alumnos del sexto semestre de la materia de temas selectos de Química 2. Espero que se encuentren muy bien. Quiero comenzar la clase resolviendo las tareas que les había dejado. Quiero comenzar con esta tarea que fue el primer ejercicio que les dejé el 4 de mayo. Esta tarea tiene una trampa, por así decirlo, porque se tiene que resolver con los ejercicios. Bueno, se puede resolver como yo les había explicado la clase que habíamos visto, porque todavía no veamos la otra clase que es la forma en la que se representa K en el equilibrio. Por eso es que si ustedes simplemente, perdón, si ustedes tomaron este valor que es el Kc, este es este de esta. Si ese valor del Kc ustedes lo tomaron de forma directa y lo sustituyeron en esta ecuación para poder calcular el Kp, está bien, se las valgo. Eso es lo que tenemos que hacer diferente ahorita, porque este equilibrio tiene una diferencia por el hecho de esto, de que va en una dirección y aquí se está representando en otra dirección. Dado de que se está representando en otra dirección, nosotros tenemos que hacer el inverso de esto. ¿Sale? Vamos a resolverlo. Dado el hecho de que nos está diciendo que el Kc es igual a 3.8 por 10 a la menos 5, este Kc nosotros lo tenemos que representar, o este Kc es de esta. Igual, vamos a ponerlo también como igual, de I2 entre I2, así. Ahora, deben de recordar que esta se puede representar de otra forma, se puede representar también de esta forma. Kc es igual, digamos que este es un Kc' a I entre I2, que sería este, entre I al cuadrado. Esto. Ahora, para poder representar esta ecuación, para poder representar este Kc', nosotros tenemos que utilizar este Kc, pero a la inversa. ¿Cómo es a la inversa? Es 1 entre 3.8 por 10 a la menos 5. ¿Va? Entonces, este es el Kc de este. Sería 1 entre 3.8 por 10 a la menos 5. Sería un 26.315.7894.7. ¿Sale? Y ese es el valor de nuestro Kc'. Que este valor de Kc es este, representado de esta ecuación, o sea, es esta ecuación. ¿Sí? Ahora, ya tenemos técnicamente el valor que nos está pidiendo. Nos está pidiendo Kc y Kp para este equilibrio. Y dado este, ese es mi Kc. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es el valor entonces de Kp? El valor de Kp, recuerden, aquí ya les puse la fórmula por lo mismo. Kp es igual al Kc multiplicado por R, por la temperatura, elevado a la diferencial de N. Eso sería igual a 26.315. Bla bla bla, multiplicado por 0.0821, multiplicado por la temperatura. La temperatura son 727, sería, vamos a ponerlo aquí, 727 más 273.14, sería 0.14. Ah, no se ve, perdón, estoy haciendo simplemente una suma. 10, 1, otra vez 10, 1. Ah, justamente los 1000 grados, ¿quién lo diría? Fue adrede esto. 1014, digamos 1000 grados. Bueno, 1014, para que no digan que me estoy comiendo los datos. Multiplicado por R y en la diferencial de N. Ahora, ¿cuál sería la diferencial de N? Recuerden, como estoy hablando de esta reacción, sería productos gaseosos menos reactivos gaseosos, o sea, 1 menos 2. Menos 1. Significa que la diferencial de N es menos 1. Ah, caray, aquí esto no. Así. Menos 1. ¿Sale? Entonces, voy a poner aquí. Kp es igual. Vamos a ver aquí. Ah, caray. Ajá. Tengo todavía el valor. Sería multiplicar ANTS por
tengo que elevar todo esto, así que voy a poner dos paréntesis, punto 0,821 multiplicado por 1000, punto 14, y cierro ese paréntesis y pongo un segundo paréntesis elevado a la menos 1. ¿Sí? Tanto para que nuestro KP no sea de 320.4884 bla bla bla. Y recuerden que son con valores adimensionales. ¿Sí ven? Ahí se ve el valor. ¿Sí? Y así es como ustedes lo tienen que calcular. Recuerden esto del inverso. Eso pasa cuando la reacción, fíjense que aquí es I2, 2I. Y aquí es 2I y 2, o sea, está al revés. Dado ese hecho es que se invierten y se pone así, así, y ya nada más lo sustituí en la ecuación original. Y eso es todo. ¿Sale? Bien fácil. Puro 10. Siguiente tarea. La siguiente tarea, si no me equivoco, fue la de equilibrio múltiple, que era ya cuando estábamos viendo este tema de equilibrio múltiple. Y en esta era esta la tarea. ¿Sí? Si no me equivoco, si era esa. Sí, era esta la tarea. Nos dice, se determinaron las siguientes constantes de equilibrio para el ácido sulfídrico a 25 grados centígrados. Y nos está dando dos Kcs, Kc' y Kc'. Ve esta reacción. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es entonces la... Tenemos que representarla con la ley de acción de masas, el Kc, el final, Kc' me refiero, y por eso aquí está Kc, o sea este, y la ley de acción de masas, o sea, significa, es lo mismo. Y tenemos que saber cuál es la Kc, calculando, multiplicando estos dos valores nada más. Vamos a hacerlo. Este está muy fácil, este está regaladito. Lo primero que tienen que hacer es anotar pues que el Kc es igual a ¿quiénes? A estos, porque recuerden que es un equilibrio múltiple. Tomas los productos del final y los reactivos del inicio. O sea, sería H como ion con S, que también es un ion, entre H2S. Ah, caray. Y ahí está. Ese es mi Kc. Ahora, yo sé que este Kc se tiene que obtener multiplicando. Esto es igual a multiplicar el Kc' por el Kc doble prima. Significa que tengo que multiplicar el 9.5 por 10 a la menos 8 multiplicado por 1 por 10 a la menos 19. ¿Sí? Entonces pues nos va a dar un número extremadamente pequeño, pero igual hay que hacerlo. 9.5 por 10 a la menos 8 por 1 por 10 a la menos 19. ¿Sí? 9.5 por 10 a la menos 27. Ahí está. Y eso es todo lo que tenían que hacer. Recuerden que la ley de acción de masas es esta. A menos que te pida que la desarrolles. ¿A qué me refiero? Si el ejercicio, digamos, nos dice que la desarrolles utilizando... Esperen. Digamos que el ejercicio nos dice, desarrollala en la ley de acción de masas utilizando estos dos. O sea, represéntalos y elimínalos. Y ya que los hayas eliminado, ahora sí. Me refiero en este sentido. Que representes toda la ley de acción de masas. Para representarla sería multiplicar. Para obtener este Kc es igual a multiplicar el Kc' por el Kc doble prima. Significa que sería Kc es igual al Kc', y recuerden que Kc' es este, o sea, H más, o sea, H positivo por Hs negativo entre H2S. Y eso tiene que multiplicar, porque eso es este, a H positivo a S menos 2 entre H2 así, negativo. ¿Sí? Ahora, el hecho de multiplicar estos dos es lo que nos da el Kc, porque se eliminan, recuerden. ¿Sale? Entonces te queda como... ¿dónde está? Acá. H
más multiplicado por S menos 2 entre H2S. Y este es el KC. Ya lo desarrollamos. Ay, perdón, estaba ahí escondido. ¿Sí ven? Y es exactamente lo mismo. Nos da el mismo resultado. Este valor es el que yo ya había puesto acá y simplemente lo único que hice fue multiplicarlos porque así es como se obtiene. ¿Ven qué fácil? Vamos a seguir. El siguiente ejercicio ya era de este tema, de la representación de K en la ecuación de equilibrio, que es este. Este ejercicio es bastante interesante por cómo es que se presenta. Nos dice que lo que tenemos que hacer es representar cada una de estas. Nos dice escriba la constante de equilibrio Kc para las siguientes reacciones y escriba cómo se relacionan entre sí. O sea, lo que nos está pidiendo es que nosotros... ahí está. Lo que nos está pidiendo es que nosotros, por ejemplo, que el A, que sería el inciso A, yo lo represente como un K, digamos, en vez de Kc, le voy a poner Kc de A. ¿Ok? Se refiere a este. Sería igual a O3 al cuadrado entre O2 elevado al cubo. ¿Sí? Y este valor lo tengo que representar con el B, que sería Kc del B, me refiero al inciso B, es igual a O3, pero este tiene que estar elevado a 2 tercios entre O2 y así. ¿Sí ven? Esto es lo primero que tenían que hacer. Luego tienen que poner cómo se... A esto se los escribí. ¿Cómo es que se relaciona KA? O sea, KCA. ¿Cómo se relaciona con KCB? ¿Cómo es que se relaciona? Quiero que se den cuenta qué es lo que hace el autor aquí. Simplemente está representando la misma reacción, nada más que la está dividiendo. ¿A qué me refiero? Está quitándole, esta misma reacción la está quitando. Quiero que se den cuenta, por ejemplo, que aquí nada más queda un 1. Al saber que solamente está quedando un 1, este era un 3 y aquí solo queda un 1, significa que toda la reacción es como si lo hubiera dividido entre 3. ¿Por qué? Fíjense. Sería pues 3 entre 1, pues 3. 3 entre 3 a 1. A eso se refiere. Es como en todas las ecuaciones, en una ecuación tú lo puedes, es lo mismo si tú divides toda la ecuación de ambos lados del igual entre el mismo número. Entonces, lo que él hizo es hacer eso, dividir toda la ecuación entre el 3. Entonces sería 3 entre 3, pues 1. Por eso aquí hay un 1. 2 entre 3 nos da 0.6666, pero eso en fracción son 2 tercios. Por eso ahí son 2 tercios. ¿Sale? Ahora, ya sabemos que lo que hizo fue dividirla entre 3 para representarla en una menor expresión. Eso ya quedó claro. Entonces, ¿cómo es que se relacionan entre sí? ¿Cómo es que tú sabes que esa reacción está... ¿Cómo es que las puedes igualar las dos? Si tú sabes que K es 3 veces esta, KB. ¿Por qué? Porque se dividió entre sí. Entonces, para que K sea igual a KB, KCB tiene que estar dividido, tiene que estar exponencialmente al cubo. ¿Sí? Y así es como sabemos que ahora sí ya tienen una igualdad. Para que puedan ser una igualdad. Ajá. Inclusive también si queremos ser un poco más, ¿cómo decirlo? Pues si lo queremos seguir expresando, podemos también decir que KCA es mayor que KCB. Es otra forma también de expresarlo. También se pueden representar como inecuaciones, pero eso ya no es necesario. ¿Sale? Y así es como lo definimos como tal. Ahora, esos son, pues eso es toda su tarea. Ya, eso era todo. Ya terminamos. Vamos a repasar. Quisiera repasar más bien los ejercicios que hemos visto esta semana o la semana pasada, para que ustedes estén más listos, porque ya vamos a cambiar de tema y el siguiente tema puede ser un poco más complejo.
¿Qué tal? Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio, vamos a representarlo como un inciso A. Se determinaron las siguientes constantes de equilibrio para el óxido ácido oxálico a 25 grados centígrados. Y son estas dos reacciones. Este es un equilibrio múltiple. Y nos están dando dos valores de Kc. Kc' y Kc'. Entonces nos dice, calcule la constante de equilibrio para la siguiente reacción a la misma temperatura. ¿Sí? Ahora, quiero que noten lo siguiente. Quiero que se fijen perfectamente en esta reacción. Esta reacción no es normal. A lo que me refiero es que esta reacción no representa esta reacción como Kc. Fíjense. Deben de recordar que el Kc es igual a multiplicar Kc' por Kc'. ¿Sale? Entonces sería 6.5 por 10 a la menos 2 multiplicado por 6.1 por 10 a la menos 5. Eso nos da 6.5 por 10 a la menos 2 por 6.1 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Nos da 3.965 por 10 a la menos 6. 3.9. ¿Sí? Pero deben de rescatar algo muy importante en este ejercicio. Y es el hecho de que este valor es para este Kc. Y este Kc, ¿cómo se representa? Se representa de esta manera. Kc es igual a ¿qué? A H más entre C2O4 entre C2HO4. ¿Sí? Esta es la representación en el equilibrio. Pero esta representación no representa esta reacción. ¿Sí ven? Quiero que vean que esta reacción es este Kc. Digamos que vamos a ponerlo como Kc' para que podamos entender. Sería Kc como C2H2O4 entre H al cuadrado por C2O4. De esta forma. Se dan cuenta que no son iguales. Lo que sucede es que este ejercicio que tenemos aquí es el inverso del mismo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que obtener este Kc y este Kc nosotros lo tenemos que sacar inverso. O sea, para poder determinar el Kc, nosotros tenemos que escribir que Kc es igual a 1 sobre 3.965 por 10 a la menos 6. Y eso es igual a ¿cuánto? Eso es el valor de Ans. Es 1 entre Ans. Sería 252.0. No es cierto, 252.206.8096. Y ese es nuestro Kc. Explico por qué. Tomen en consideración que esta reacción nos está representando el Kc inverso. Lo que sucede es que nos está pidiendo el Kc de esta reacción. Y el Kc de esta reacción es esta ecuación. Y dado que esta multiplicación es significa que para que nosotros podamos obtener el Kc'', por así decirlo, tenemos que sacar el Kc que está aquí, que determinamos de esto. ¿Sale? Simplemente es como por el hecho de quererlos confundir o algo por el estilo, pero nada más es cuestión de que ustedes revisen bien cuál es la reacción que te está pidiendo. ¿Cómo te la está pidiendo? ¿Sale? ¿Sí? Todavía hay, disculpen con la contaminación acústica, pero hay mucha fiesta hoy. ¿Listo? Vamos a pasar ya al siguiente, que es como un tema que es relacionado con lo siguiente que vamos a ver. Muy bien, vamos a continuar ahora con un pequeño temita, por así decirlo, que es la relación entre la cinética química y el equilibrio químico. Este es nuestro siguiente tema. Ahora, ¿qué es lo que nos explica esto? Digamos que nosotros vamos a suponer una reacción reversible
que se lleva a cabo solo por un paso elemental. Vamos a anotarlo. Solo por un paso elemental en dirección directa e inversa. ¿Ok? O sea que es una reacción que solamente en un paso en dirección directa e inversa, de esta forma. Bueno, vamos a anotar primero la reacción. Y esto vamos a representarlo como un KF y la inversa que sea un KR y AB2. Así. Esta es nuestra reacción y en un solo paso va la reacción directa y la reacción inversa. Ahora, ¿cómo es que se calcula la velocidad de esta reacción? La velocidad directa. La velocidad directa está dada por esta función, sería velocidad de f, kf, por eso es kf, es igual a kf que multiplica a multiplicado por b al cuadrado. ¿Sí ven? Esa es la forma en la que nosotros representamos la velocidad para esta de forma directa, así, en esta dirección. Ahora, velocidad inversa. La velocidad inversa es así. Velocidad de r, digamos, es igual a kr multiplicado por AB2. Así. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué es lo que nos está intentando decir esto? Que tanto KF como KR, o sea, estos dos, bueno, los voy a marcar con un colorcito. Estas dos son constantes de velocidad. ¿Sí? Constantes de velocidad. En el sentido inverso y directo. Y cuando no se cambie, cuando ya no se producen cambios netos, o sea, cuando no hay cambios, o sea, no hay cambios. Cuando no hay cambios cuando no hay cambios en las velocidades de los reactivos y de los productos, estos se igualan, o sea, pasa lo siguiente. Velocidad de F es igual a la velocidad de R. ¿Sí? Cuando dejan de haber cambios, eso es lo mismo. Entonces, ¿qué implica esta igualación? Implica lo siguiente. Implica que KF multiplicado por A y por B al cuadrado es igual a KR multiplicado por AB exponencial 2. Digo subíndice 2. ¿Sí? ¿Qué implica lo siguiente? Esto significa que nosotros lo podemos, ¿cómo decirlo?, despejar para poder saber cómo es que se obtiene KC. Se despeja de la siguiente forma. KF entre KR es igual a AB entre A multiplicado por B al cuadrado. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué es lo que significa lo siguiente? Dado el hecho de que KF y KR son constantes a una temperatura dada, también el resultado de estas dos, o sea, el resultado de la división de ambas también ¿cómo decirlo? También es una constante de la velocidad, ¿sale? ¿Y qué significa esto? Esto es muy curioso porque en realidad KF entre KR, que es el inverso y el directo, es igual a KC. ¿Sí ven? Y listo. Ahora, deben de recordar que KC siempre es constante y no depende de las concentraciones, no depende de A, B, no. Siempre generalmente es constante. Varía por unas decimales, pero en realidad estamos hablando del mismo valor. Y
A pesar de que esos valores siempre va a ser igual a KF entre KR, eso va a ser KC. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa cuando la reacción, por así decirlo, qué pasa cuando nuestra reacción entra, vamos a anotarlo, entra en varios pasos? Fíjense. Misma reacción anterior, pero ahora 2 pasos. Misma reacción anterior, pero ahora en 2 pasos. Paso 1. Digamos que es 2B. Sería KF', KF doble prima. Así. Paso 2 sería A más B2. Serían KF. Vamos a dejarla como solo una prima. KF, que esta sea KF doble prima y KF doble prima para que nos diferenciemos una de otra, ¿sale? AB2 y en la reacción global sería A más 2B AB2, que si se dan cuenta es la misma reacción que había hecho anteriormente, solamente que ahora estamos definiendo como si tuviera 2 pasos a través de ella. Pero lo único que nos está intentando decir esto es que si nosotros tenemos KC', digamos, es igual, en la primera reacción vamos a suponer ¿cómo se llama? Aquí me faltó un 2. Vamos a suponer de la primera reacción que sería igual a KF' entre KF'. Y eso es igual a B2 entre B al cuadrado. Así. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy representando? Estoy representando el paso 1. Así. Y luego yo puedo representar mi KC doble prima es igual a KF doble prima entre KF doble prima, que en realidad simplemente estoy representando ¿sale? Creo que lo había puesto como R, bueno, pero ya lo entienden, me refiero simplemente a ahora. Y eso es igual a AB al cuadrado, esto es una A, B2, ¿sale? Ahora, ¿qué nos implica lo siguiente? Lo siguiente nos implica en realidad que estos 2 pasos, y según la reacción global y lo que estamos obteniendo en el KC' y el KC doble prima, es la forma de representar un equilibrio múltiple. Porque en realidad, si tú quieres obtener el KC, para llegar a este resultado, tienes que multiplicar tienes que multiplicar el KC' por el KC doble prima. ¿Sale? Entonces, al multiplicarlos, cuando tú multiplicas estos dos, tú obtienes el KC. ¿Por qué? Porque KC es igual a KC' multiplicado por KC doble prima. O lo que es lo mismo, multiplicar el B2 entre el B al cuadrado, multiplicarlo por AB2 entre A B2. Así. ¿Sí? Y al multiplicarlos sería B2, AB2, BA, B2, AB2. Ahí está. Y estos al multiplicarlos, nosotros vamos a obtener únicamente el KC. Y el KC es igual a AB2 entre A por B2. Así. Y si se dan cuenta, es igual al anterior. ¿Sí? ¿Qué nos implica lo siguiente? Nos implica que en realidad
el hecho de que sea una constante o el hecho de que te intentamos variarle en la constante nos vas dando el mismo resultado, no importa por qué camino nos vayamos. Y esto hablando de un equilibrio múltiple, y fíjense que seguimos obteniendo el valor de Kc. Por eso es que el valor de Kc no cambia conforme las concentraciones de los reactivos y los productos. En realidad cambia conforme la temperatura. La temperatura es lo que afecta a este tipo de reacciones. ¿Sale? Ahora, voy a dejarla hasta aquí, lo de hoy. Este apunte es importante que lo tengan porque en los siguientes ejercicios que voy a repasar, los siguientes ejercicios que vamos a ver utilizando estos temas, y también ya para pasar en concentraciones en el equilibrio, que son los temas como más complicados que vamos a ver. Y también hacia dónde se dirigen los productos y reactivos en las reacciones químicas. ¿Sale? Este es importante para el apunte porque esta reacción o esta formulita que les acabo de escribir aquí, esta que es la misma, si se dan cuenta, que esta, lo mismo, la vamos a utilizar para los siguientes ejercicios. De hecho, podemos aplicar toda esta como una fórmula que proviene de las constantes, de las expresiones de la velocidad y de las velocidades, que seguimos utilizando estas dos que vimos en el primer parcial. Entonces siguen aplicándose a lo que estamos viendo a pesar de que ya va tiempo. ¿Sale? Entonces, eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Quiero que anoten esto y que se den cuenta cómo es que igualé las cosas. Eso es lo único que hice. Igualé para obtener esta fórmula. ¿Sale? Ok. Vamos a pasar entonces a la siguiente clase. Nos vemos mañana. Espero que tengan un excelente día.